Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Gloria a Dios. Él es Rey, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Gloria al Señor. En esta tarde tengo el privilegio de presentar a nuestro hermano pastor Julio César González. Un poquito de su biografía. Yo sé que es bien larga, pero vamos a dar un poquito. El hermano Julio César nació en Uruguay. ¿Cuántos uruguayos hay aquí? Bueno, nació en Uruguay. Él está casado con nuestra querida hermana Lidia. Hoy no está con nosotros, pero la hemos tenido anteriormente aquí. Tienen 2 hijos, Emanuel y Josué Daniel. Durante los últimos 30 años ha sido pastor, ha sido evangelista, maestro de institutos bíblicos, misionero, donde se han abierto nuevas obras y se han construido templos. Actualmente, junto a su familia, reside en Miami y sigue activo sirviendo al Señor. Y para nosotros, hermanos, es un privilegio tenerlo nuevamente en nuestra iglesia, porque cada vez que usted ha venido ha sido una bendición para nuestras vidas. Y sabemos que el Señor lo va a usar grandemente en esta tarde. Bienvenido, hermano. Que el Señor lo bendiga. Gracias, pastora. Alabado sea Dios. Pueden ocupar su asiento. Se ve que estos lentes están acá por si el predicador los necesita, ¿verdad? Pero yo no los uso. Soy un joven de 70 sin lente. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Mientras la hermana Renata leía la biografía, digo yo, ¿vio? Le faltaban los lentes. Dijo 30 años, no, 52 ya vamos. Aleluya. Ahí en esa figura como 50, pero son 52. Por gracia y misericordia de Dios, hermano. El día 7 de julio del mes pasado cumplimos 51 años de matrimonio con mi esposa. Así que alabo a Dios por esa mujer que puede ser la esposa de un evangelista, ¿no? Porque no es fácil, ¿verdad? Esto de estar ausente y moviendo y viajando de un lado a otro, pero bueno, Dios nos amó así al ministerio y nos ha dado esta hermosa oportunidad de trabajar juntos para el Señor. Así que para mí es un privilegio el estar aquí y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha tenido la valentía de venir a la casa de Dios, porque hay mucha gente que no son valientes para venir, ¿sabe? No son, pero tremendos temperamentales para ir a Home Depot, al mall, al shopping center. Ahí no tienen problema, no hay peligro ninguno, pero para venir a la iglesia, uy, que el virus. Mire, este es uno de los ataques frontales más fuertes que el enemigo ha lanzado contra la iglesia. Esta pandemia que comenzó en febrero pasado y que se decretó prácticamente en marzo, y que el 20 de marzo del año pasado, del 2020, hubo una consigna a nivel mundial que decía: el mundo está cerrado. Y el enemigo quiso también hacer esta consigna de la iglesia, y gracias a Dios que no pudo ni podrá, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Él es fiel, Él es el verdadero. Y nosotros estamos aquí gozosos de servir al Señor. Yo termino las actividades de esta gira aquí por el sur de California de 17 días hoy. Así que termino con ustedes y de aquí al aeropuerto para regresar a Miami. Y me siento realmente feliz porque la obra de nuestras manos, como dice el salmista, ha sido respaldada por Dios. Hemos estado visitando 10 iglesias, creo que 11 con esta, en estos 16 días. Y Dios ha sido fiel
Han habido conversiones, no tantas, pero han habido decisiones por Cristo, iglesias confrontadas con la palabra, que eso es lo más importante. Y yo espero que la palabra que traigamos hoy también nos confronte y nos desafíe y nos rete a vivir vidas más altas en Cristo Jesús. Aleluya. Porque no basta solo con venir, no basta solo con escuchar. Es necesario, dice la canción, morir para nosotros, para nuestro ego, ¿verdad? Y permitir que Cristo se glorifique en nuestra vida. Aleluya. Así que de repente van a escuchar un tenor de voz que no es el común, ¿verdad? Más calladito, este es un poco gritón el uruguayo y se mueve mucho, pero así soy yo, este es nuestro ministerio. Y lo que sí estoy tranquilo y seguro que les traigo palabra de Dios para sus vidas, para nuestras vidas como iglesia, porque la palabra simplemente pasa por este filtro que soy yo, en este caso el predicador, pero es de Dios y es como un boomerang, va hacia la congregación y viene hacia el predicador, porque es de Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén. No se pongan tan serios, los uruguayos somos medio feos así, yo como yo y Raúl, pero tienen que amarnos, aleluya. De hecho, cuando vine por primera vez que Raúl me programó aquí, creo que fue al principio del siglo o antes del siglo, yo no recuerdo. Nos preguntaban en alguna iglesia si éramos hermanos de sangre, porque bueno, por ahí tenemos algún parecido. Dijo alguien, el blanco del ojo, pero bueno, nos parecemos. Y yo doy gracias a Dios, al pastor Roberto también, al pastor Renata por cedernos este lugar y permitirnos exponer la palabra en esta preciosa tarde. Como el tiempo yo sé que es tirano y corre, y a mí me dijeron, predica todo lo que quieran porque ellos a las 2:30 se van. ¿No? Espero que ustedes no me dejen hablando solo acá. No, aleluya. Hoy es un día muy especial, muy significativo para la iglesia del Señor, no para las tradiciones, ¿verdad?, hipócritas del mundo que han tomado esta fecha ahora para celebración a Satanás y todas sus huestes, ¿no? Sabemos que hoy es un día fuerte para los siervos de Dios, para gente que inclusive cada año el enemigo enfoca su artillería pesada en siervos y en siervas de Dios, en congregaciones, y muchos son los testimonios a veces trágicos que escuchamos de este 31. No simplemente es una fiesta, como dicen allá afuera, inocente, no, es la peligrosa fiesta y celebración de Satanás, el diablo, en un 31 de octubre. Pero nosotros queremos celebrar el 31 de octubre como cristianos, aleluya, gloria a Dios. No vamos a disfrazarnos de nada, ya basta con la careta esa que usamos, que no nos conocemos ninguno, ¿verdad? Ya la máscara, ¿verdad? Ya está. No lo vamos a disfrazar, pero vamos a celebrar lo que hoy para el mundo cristiano significa, que es la reforma, aleluya, que se originó allá en el 31 de octubre del año 1517. Ahí vamos a centrar el mensaje, algunos conceptos y la palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón. ¿Están listos, mis hermanos? Aleluya, gloria a Dios para siempre. Tal vez no vamos a iniciar como todos los mensajes convencionales abriendo la Biblia y leyendo algún versículo, sino que vamos a entrar directamente a la palabra del Señor en la exposición de esta tarde. Aleluya. Permítame abrir esta. Gloria a Dios. Aprovecho para saludar a todos los amigos y hermanos en la fe que están conectados a nosotros a través de las distintas plataformas digitales. Y les saludamos en el amor del Señor. Saludos especiales de los pastores Gioni de esta iglesia, de este servidor y de la iglesia Nueva Esperanza en Simi Valley, California, al mundo virtual. Aleluya, gloria al Señor. Manténgase en sintonía, no se atreva a mover el dedo de allí, déjelo quietito porque ahora viene la palabra que nos va a edificar. Bendito sea el Señor. Y yo quiero hablar que en realidad, ¿qué fue o qué es la reforma protestante que le dicen? A veces me dicen a mí allá en mi país, ¿ustedes son protestantes? Le digo, no, yo no protesto de nada. Yo soy creyente nacido de nuevo, aleluya. Pero sí se nos da esa asignatura por lo que ocurrió en aquel movimiento religioso, iniciado por el célebre monje Martín Lutero, ¿verdad? Que dio lugar a la división del catolicismo y al surgimiento de nuevas y digamos, iglesias denominadas protestantes. Ahora, ¿qué en sí fue la reforma? Se les llama reforma protestante, ¿verdad? O simplemente reforma, un movimiento religioso que provocó
una división del catolicismo y el surgimiento de diversas confesiones o iglesias a las que se le denomina genéricamente a veces como protestante. Repito, se inicia allí en la Catedral de Wittenberg en California, digo yo, en Alemania. Ya me afiancé aquí en California, ¿verdad? Esto estaba, según la historia, situado allí en la capital del Ducado de Sajonia, en la actual Alemania. Y al principio esto ocurrió del siglo XVI, 1517. Y el impulsor de esto, repito, Martín Lutero, clavó allí las 95 tesis contrarias a la religiosidad, al oscurantismo, a todo aquello negociado y tráfico de almas que se efectuaba en aquella época. Las clavó allí en el castillo de la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y en este documento de su propia autoría, entonces, diría yo, criticó diversas prácticas que se ejercían en aquel momento en el catolicismo, y entre ellas la venta de indulgencias, la acumulación de bienes materiales. Decía Testel: ni bien su moneda llegue al cofre, sus pecados serán remitidos en el cielo. Fíjese, esa era las famosas proclamas que se efectuaban en aquellos años. Y Tetzel era como un emisario del Papa en aquel momento, y su prédica a favor del retorno, la prédica de Lutero a favor del retorno de los valores al cristianismo primitivo, en contra de aquella autoridad un poco arbitraria, sarcástica, diría yo, de la autoridad papal sobre la cristiandad, dio entonces origen a lo que se conoce como protestantismo, a este movimiento religioso, hermanos, que adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados que conformaban y dividían el Sacro Imperio Romano Germánico, así se llamaba, Sacro Imperio Germano. Tremendo. Entonces, la palabra protestante comienza allí a ser utilizada a partir del año 1529. Fíjese que esto fue en 1517, y 12 años después comenzó a ser utilizada cuando varios de los príncipes de aquella antigua Alemania firmaron la protesta de Spira, un documento que manifestaban allí ellos la disconformidad de los intentos del emperador Carlos V de someterlos a la autoridad de aquel momento del Papa. Y en un principio la doctrina de Lutero y el protestantismo entonces fueron como sinónimos. La veían casi idéntica, pero nada que ver. Pero la posterior irrupción de otros reformistas alemanes, entonces dio esta vigencia y este auge de lo que era denominada el protestantismo en aquel momento, como Tomás Münster, como Ulrico, así era, Ulrico Zwinglio. Unos nombres difíciles, pero estos eran los príncipes de aquel momento, ¿no? El francés Juan Calvino, el escocés John Snock. Entonces dio lugar a este movimiento de ramas del protestantismo distinta del luterano, ¿no? De la línea luterana, entre ellas el calvinismo, los anabatistas, los bautistas, los anglicanos, presbiterianos. Todo esto era un conglomerado de iglesias y de denominaciones en aquel momento que se adhirieron a lo que Martín Lutero estaba proclamando. Y de esa manera el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa, países como Suiza, los Países Bajos, llamados así a Holanda, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. Entonces esto fue rápido, fue explosivo, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces la extensión del protestantismo en Europa hacia el siglo XVI fue tremendo. Y queremos ver a grandes rasgos, porque esto se estudia en varias semanas en institutos bíblicos. Fíjense que yo tratando de condensar esto en 40 minutos. Pero bueno, las características de la reforma protestante, muy importante. Las más importantes de la reforma son las siguientes. Primero, que no reconoce a la autoridad de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo, aquel que Cristo había predicado en el siglo I junto a los discípulos. Segundo, ¿verdad? Característica del protestantismo y de este movimiento poderoso. Considera la Biblia como la única fuente de palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas hasta el día de hoy. Aleluya. Y considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente
por todos los creyentes y reduce entonces los sacramentos a solo dos: el bautismo y lo que nosotros llamamos comunión. No, tantos otros sacramentos que eran en aquel momento, diríamos, sometidos por la iglesia del imperio en aquel instante y que hasta el día de hoy siguen. Entonces reduce a los sacramentos en dos: el bautismo y la comunión. No acepta la veneración de imágenes, ni tampoco creemos en el purgatorio. Creemos lo que dice la palabra: cielos, infierno. Aquí no hay término medio. No, como tus pecados son veniales, vas a pasar un tiempito en el purgatorio, que el fuego está más livianito, para después entonces ahí te purificas un poco y te llevamos al cielo. Eso es lo que nos enseñaban a nosotros. Yo estudié en la escuela católica por 6 años, en la Sagrada Familia, y te enseñaban todo este tipo de cosas que después, a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que son aberraciones totales, que están contrarios a la palabra de Dios. Rechazamos como cristianos que conocemos la palabra también dentro de este credo, la concepción, digamos, la inmaculada concepción de María y su asunción en el cuerpo y alma a los cielos, porque ella, después de Cristo, tuvo otros hijos, dejó de ser inmaculada. Hasta ese momento sí fue instrumento de Dios, fue virgen. Dios dio, aleluya, permitió que el vientre de María fuese usado para la salvación del mundo a través de Jesucristo, concibió por obra y gracia del Espíritu, pero después ella estaba casada con José, nos dice la Biblia que tuvo otros hijos, por lo tanto dejó de ser inmaculada y ya subió al cielo, ¿verdad? Con cuerpo y alma a los cielos. Eso la palabra del Señor lo desmiente totalmente. Otra de las cosas, de características de la reforma, es que acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. No es María, ni es Pedro, ni José, ni es el cura, ni el pastor, es Jesucristo. Aleluya. Y eso tenemos que considerarlo. Tampoco poseemos dentro de esto, diríamos, lo que se llaman jerárquica eclesiástica, ¿no? Aunque ahora están muchos ahí con bombos y platillos, con el fulano de tal, y por ahí el apóstol fulano y el apóstol. Como que esto fuera términos rimbombantes, y no lo son. Es uno de los 5 ministerios que está ahí: el apóstol, como el pastor, como el maestro, como el evangelista, como el profeta. Son los 5 ministerios que están en Efesios 4:11. Pero esta gente como que se agarra el apóstol, como que están allá arriba y nos miran a nosotros allá abajo. No hay jerarquía eclesiástica. Aquí todos siervos. Aleluya. Gloria a Dios. Por más alto que el Señor te lleve, Él sigue siendo Señor. Nosotros simplemente servidores. No importa cuán grande sea tu ministerio, no importa cuántas naciones y puntos geográficos del continente o de los 5 continentes te haya llevado Dios a recorrer, lo importante es que Él es Señor y nosotros simplemente siervos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La jerarquía aquí es simplemente referente a espirituales, porque considera la reforma en sí y la palabra de Dios que todos los creyentes, todos nosotros, dice que somos reyes y sacerdotes en el reino eterno de Jesucristo. Aleluya. Así lo dice Apocalipsis. Reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote oficiaba, ¿verdad? Ahí como también un intercesor, un mediador. Y sabemos que nosotros somos simplemente creyentes y el sumo sacerdote por excelencia es Jesucristo. Único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, estamos a grandes pasos, ¿verdad? Quiero mirar un poquito las consecuencias, hermanos queridos, de la reforma. Causas y consecuencias de esta reforma. Lo que era antes, lo que comenzó a acontecer después y lo que hasta ahora estamos viviendo. Está quietito, se les ve bien a ustedes ahí. Bueno, yo le dije que me iban a tener que aguantar. Menos mal que vengo una vez cada año, ¿no? Son medio gritón. Aleluya. Pero hay formas de comunicar y el Señor nos ha dado a nosotros esta forma, ¿no? Pero las principales, diríamos, causas del surgimiento de la reforma protestante, entre muchos, fueron las siguientes. Primero, la causa, la venta de indulgencias. Esa fue lo que como que le metió el dedo en el ojo a Martín Lutero y dice: hasta aquí, no, ya no más. Y fue cuando él se decide a clavar estas 95 tesis allí en la Catedral de Wittenberg. Entonces, la venta de indulgencia promovida en aquel momento por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, que hasta ahora está parado allí en Roma.
Las indulgencias eran para juntar dinero, para llenar los cofres y para poder construir esta basílica. Entonces, la entrega de dinero para obtener la indulgencia, el perdón de los pecados por parte de las autoridades eclesiásticas era una cosa habitual dentro del siglo XI. Esto era habitual, estaban juntando dinero y tenían que juntar mucho, porque mire que aquellos que hemos estado por allí hemos observado eso, es grande, es monstruoso, es una ciudad aparte, el Vaticano, y a donde estás, la catedral está de San Pedro, donde aparece este caballero de Roma a dar sus discursos y todas estas cosas en días especiales, y la plaza está llena. Bueno, tenían que haber juntado muchos, miles y miles y miles, ¿verdad? Ahora, la prédica que había contra las indulgencias y las riquezas de la iglesia, realizada por los precursores de la reforma, como fueron John Wycliffe, ese fue uno de los precursores de la reforma, pero allá, mucho tiempo antes de Lutero, el año 1320, él vivió hasta el año 1384. Imagínense, creador del movimiento de los lollardos. Y después hubo otro influyente como fue el bohemio Jan Hus. Él fue influyente dentro de este movimiento. Este Jan Hus nació en 1370 y vivió hasta 1415, fundador de la que llamaba en aquel tiempo la iglesia husita. Entonces, otra de las causas y consecuencias es que el rechazo de Lutero a lo que él consideraba las prácticas corruptas de la jerarquía eclesiástica de católica y su llamada nobleza alemana, porque se llamaban los nobles de Alemania, había muchos príncipes en toda su provincia, y apoyase la creación de una iglesia nacional alemana. Esto fue lo que despertó un mover tremendo dentro de toda Europa. Entonces, otra de las cosas, causas y consecuencias, es la estructura sociopolítica que imperaba en aquel momento a través de lo que era ellos denominaban el Sacro Imperio, o sea, el Imperio Santo, que de santo no tenían nada, pero se llamaban así, Sacro Imperio, en la cual la alta nobleza, en aquel tiempo, hermanos, los príncipes, los reyes, querían tener mayores márgenes de autonomía frente a todos aquellos intentos centralizadores de los emperadores, de la dinastía, por su parte deseaba como que hasta capturar, apropiarse de las tierras improductivas que poseía la iglesia para mejorar así la situación económica. Entonces, hay muchos detalles, por eso le digo, vamos corriendo con esto. La influencia de algunas de las ideas del humanismo, sabe que el humanismo es el hombre lo más alto posible y Dios desplazado. Esto es humanismo. Y esto es lo que está hoy por hoy imperando y quiere meterse también y acoyuntarse aquí en los Estados Unidos, que el Señor nos dé la capacidad de actuar con fe y con hidalguía y con valor y reprender esta situación. Porque la iglesia del Señor, aleluya, depende sí o sí de Jesucristo. No podemos vivir una vida sin Dios. El humanismo dice que sí. Y por eso están como están. En especial la crítica a la teología de la Iglesia Católica también, hermanos, y a las excesivas riquezas de aquellos que representaban la jerarquía eclesiástica. Otra de las causas y consecuencias es la pretensión del papado de tener autoridad, no solamente sobre las cuestiones espirituales, sino también sobre las terrenales. Es tremendo cuando la gente se quiere adueñar hasta de las almas. Y esta concepción, hermano, llevó al mismo Papa en aquel momento a imponer su autoridad por encima de los reyes. Y ahí es donde vino también la disconformidad. Y generó, obviamente, múltiples conflictos y problemas con las monarquías europeas, los reyes de aquel momento, porque ellos querían ser los mero mero y ahora quería estar por encima de ellos. Y ahí comenzaron los roces. Otra de las consecuencias preciosas que dio la reforma fue la invención de la imprenta, que permitió difundir en poco tiempo, hermano, las 95 tesis que clavó Lutero allí en Wittenberg por gran parte del norte y centro de Europa. Aleluya, qué lindo esto, lo que pasó. Y como consecuencia, la más importante de la reforma protestante, podemos dividirla en varias secciones, pero así a grandes rasgos podemos decir dos grandes ramas. Primero, la católica apostólica romana, que luego del Concilio de Trento, así se llamó, que se realizó en el año 1545 y que
más o menos por 18 años hasta el 1563, se reivindicó a sí misma. Ellos se reivindicaron a sí mismos como heredera de la tradición cristiana, decían ellos, y la tradición medieval, y aceptó la autoridad infalible del Papa. Entonces, ahí vinieron consecuencias. Varias iglesias protestantes de aquel momento, como el luteranismo, como digamos los calvinistas, como el anglicanismo, el presbiteriano, rechazaron, y seguimos hasta el día de hoy rechazando, la autoridad papal, porque el cabeza de la iglesia no es el Papa, es Cristo, aleluya. Entonces esto tenemos que tener en cuenta. Rechazaron esto y se propusieron restaurar los valores del cristianismo primitivo. Amén, aleluya. Se propusieron restaurar. Y cuando hablamos de restaurar o restauración, es volver a hacerlo mejor que nuevo. Eso es lo que significa restaurar. Y esto es lo que estaban haciendo toda esta gente preciosa allí en ese momento. Entonces, hermanos, ese enfrentamiento entre los príncipes alemanes que se adherieron a la forma protestante se saldó con la paz de Augsburgo, así lo dice la historia, en el año 1555, en la que el emperador reconoció allí el derecho de los príncipes a adoptar la religión de su preferencia, porque antes lo reconocían, sí o sí tenés que ser acá, de la santa, amada Iglesia Católica, y no podía ser de otra cosa, pero aquí entonces adoptaron la religión de su preferencia, y los intentos en aquel momento, creo que fue el año 1619, hasta por 18 años hasta el 1637 del emperador Fernando II, los intentos de desconocer, él quería ignorar la tolerancia religiosa que se había acordado en Habsburgo, derivaron entonces, hermanos, en el estallido de la guerra famosa de los 30 años, que se originó allí en 1618 hasta 1648. Todo esto ocurre, hermanos, después de la reforma. Por eso estamos hablando de causas y consecuencias. ¿Qué fue lo que originó la reforma? ¿Por qué, aleluya, nos adherimos a ella? ¿Cuáles son las bases doctrinales? ¿Por qué estamos hoy sentados aquí? ¿Por qué le creemos al Señor? Aleluya. Y, hermanos, todas estas cosas que derivaron en ese estallido de guerra. Entonces, la extensión, iglesia, de las guerras religiosas entre otras regiones de Europa, como Suiza, llamaron aquel tiempo la guerra del Capel, 1529 al 1531, ¿verdad? Inglaterra, lucha entre católicos y anglicanos, que hasta a veces ahora están los que se pelean allí en Escocia, ¿verdad? Se pelean los católicos conservadores y los otros, y hasta se van a las armas casi. Tremendo esto, ¿eh? Los Países Bajos, la guerra de los 80 años, Francia, etcétera, etcétera. No quiero llenar la cabeza con datos porque lo que me interesa aquí, aleluya. Pero sí recordar por qué se llama reforma protestante, cómo se origina, cuáles son las causas, cuáles son, ¿verdad?, las virtudes de esta reforma. Y esto es lo que hemos visto aquí en estos 25, 30 minutos así a grandes rasgos. Ahora, hubo un lanzamiento, hermano, de la contrarreforma por parte de aquel momento del papado. Y este proyecto entonces de renovación, según ellos renovación espiritual, incluyó una serie de medidas para reorganizar la Iglesia Católica y responder a todos los cuestionamientos y preguntas que había de los protestantes. Entonces, la traducción de la Biblia a varios idiomas, hermanos, entre ellos el alemán, el inglés, francés, español, el ruso, finlandés e islandés, de Islandia. Entonces esto fue hermoso, consecuencia de la imprenta que ya existía, y ahora entonces a promover, aleluya, el nombre del Señor. Ahora, hermanos, hubieron mucha gente que pudieron ser usados por Dios como protagonistas directos para que el Señor se glorificara, para que su mensaje, para que su doctrina, para que todo lo que él había sembrado en esos 3 años y medio de ministerio en la tierra siguiese siendo productivo. Hubieron muchos protagonistas de esta reforma, y entre ellos se encuentra obviamente Martín Lutero, que fue el propulsor. Martín Lutero nació en 1483 y murió allí 29 años después que él clavó estas 95 tesis en el año 1546. Era teólogo, ¿verdad?, y fraile alemán. Fue el principal propulsor de la reforma.
Otros de los fuertes fue Ulrico Zwinglio, como dije, que nació en el año 1484 y se fue hasta el 1531. Ahí partió con el Señor. Fue impulsor de la Reforma Protestante en la Confederación Helvética. ¿A qué se le llama helvética? A los suizos. Allí, y creador de la Iglesia Reformada de Suiza. Que dicho sea de paso, esa iglesia, Raúl, fue la que llevó el evangelio allá a nuestras tierras. Y si vos estuviste ahí por Nueva Helvecia, por todos esos lugares, la primera iglesia establecida en el Uruguay fueron establecidos por los suizos. En aquella lugar tan chiquitito, pero que de ahí salen los quesos y los dulces más ricos del país. Se llama, creo que Colón, que está ahí cerquita. Me llevaron a ver, es un pueblo que no viven ni 200 personas ahora, pero trabajan más de 500 en esa fábrica. Tremendo. Y estos suizos son los que en esa parte sur del país nuestro poblaron ese lugar, y ellos son, bueno, artesanos por excelencia en cuanto a quesos y dulces y todas estas cosas artesanales. Mire lo que me acordé ahora hablando de la Reforma. Parece que me dio gana de comer dulce leche a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Pero este Zwinglio fue entonces el impulsor de la Reforma allí dentro de la Confederación Suiza o Helvética, como quieres llamarle, y creador de la Iglesia Reformada Suiza. Otro fue Thomas Münster, predicador alemán. Fue el creador o el propulsor de los llamados anabatistas, que era como un credo religioso o fundamentado lógicamente en la Escritura, pero es muy similar a lo que es la Iglesia Bautista. Después vino Enrique VIII, allí entre el año 1547, rey de Inglaterra, fundador del movimiento protestante conocido como anglicanismo, los anglicanos ingleses, que se consideraban ellos como que la máxima o la última Coca-Cola del desierto en algún momento. Y alguien le tuvo que decir, esto no es así, ¿verdad? Pero bueno, fueron personas que en su momento bautizados por Dios. Después vino Juan Calvino, allí entre el año 1509 y 1564, teólogo, nació en Francia y fue el principal promotor de la reforma calvinista, y es una de las ramas del protestantismo. Juan Knox, varón de Dios, predicador escocés, 1514, y sé los datos, murió en 1572. Por lo que veo, vivían poco esta gente. Vivían poco, fíjense, 60, 50, 70 años, no eran más. Y predicador escocés, dice, denominado el padre de la reforma escocesa y fundador de la iglesia presbiteriana o presbiterianismo. Aleluya. Así que a grandes rasgos le di un flash de 504 años. ¿Qué le parece? Aleluya. Sí, porque hoy estamos celebrando 504 años de la Reforma Protestante que se inició ese 31 de octubre, bendito sea Dios, a través de este monje Martín Lutero, y que gracias a Dios llegó a nosotros. Aleluya. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Aleluya. Entonces me gustaría darle énfasis al mensaje más poderoso que contenía esta reforma, que Martín Lutero denominó las 5 solas. Las 5 solas de Martín Lutero. O sea que lo que comenzó con esa simple clavada de la tesis allí en las puertas, tácate, que la vieran todo. En aquel momento no había internet, ni WhatsApp, ni Instagram. Había que hacerlo a papel, y no había ni imprenta hasta ese momento. La imprenta vino después. Entonces era un papel. Allí lo que comenzó con la protesta de parte de Martín Lutero en contra de esa serie de prácticas religiosas, repito, que imperaban allí en la iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador. Aleluya. ¿Cuánto decimos amén? Para la iglesia, pero también transformador de toda la sociedad, porque este mover de Dios, denominado la Reforma, se expande después a través de 200 años, cruzando el océano y llegando aquí a las tierras de Norteamérica. Y las 5 solas que vamos a ver resumieron un poco la teología impropulsada por Martín Lutero a través de la Reforma. Y hermanos, la queja principal de las tesis, ya lo vimos, de Lutero, era esa venta de indulgencia con la cual se pagó, si no casi toda la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició ese movimiento que culminó reivindicando, aleluya, a la palabra de Dios, pero también allí
revisando no solo la venta e indulgencia, sino también la teología, o sea, el mensaje, la prédica que se llevaba a cabo en aquel momento. Entonces, por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y también cambiaron el entendimiento de lo que era la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con la teología, hermanos, relacionada al plan de redención. Y como el paso del tiempo se hizo necesario resumir entonces todo este entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista, entonces esto dio origen a estas 5 solas. Y la primera de ellas es la sola escritura, eso es lo que decía, porque estos tenían muchos dogmas, tradiciones y hábitos, pero en la Reforma se estableció solo escritura. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, como lo sigue siendo hoy, amén. A cada iglesia que no tenga la palabra de Dios como máxima autoridad carece de sentido llamarse iglesia. Pueden tener sus cultos, sus reunioncitas, sus picnics y paseos, pero deja de ser iglesia. La iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra eterna de nuestro Dios, aleluya. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios a través de su palabra puede regular la vida del creyente. Así lo dice en Gálatas, allí en el capítulo 1, los versículos 6 hasta el 10. Decía Pablo: hey, estoy maravillado de que pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó de la gracia en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. No es que había un evangelio distinto, ellos lo estaban transformando en diferente. Porque él lo dice en el versículo 7, no que haya otros, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el 8 dice: más, si aún nosotros o un ángel del cielo les avisa o les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Y el 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente repite, sea anatema. Y el 10 agrega: pues, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es frontal, me encanta a mí a Pablo, aleluya. Porque no anda con medias tintas, él va directo a lo que tiene que ir en la palabra, aleluya. Porque a veces nosotros queremos ganar sin perder, o sea, pasarle la manito y bueno, hermano, y usted venga, está bien si usted no está, pero venga. No, la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser implantada, tiene que ser obedecida, porque es la única regla de vida para nosotros los cristianos. Aleluya, no marchamos en cuanto a tradición, hábitos, liturgia y credos. Tenemos, sí, la iglesia, nuestro credo, y respetamos nuestras políticas como iglesia, pero la palabra de Dios es la que tiene que fundamentar la vida de todos nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Aleluya. Todas las cosas que pertenecen entonces a la vida y a la piedad. Esto tiene que ver con la sola palabra. La segunda sola de Lutero era sola Cristo. Aleluya. La salvación se encuentra solo en Él. Como cantamos aquel antiguo coro. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí excluye, hermano, totalmente todo otro camino para llegar a Dios. Él, Jesús, no es uno entre algunos, es uno entre todos. Por eso dice la Biblia allí en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Aleluya. Cristo, Cristo y solo Cristo. Aleluya. Qué lindo es Dios. Aleluya. Porque hoy por hoy, hermanos, a veces nos toca oír tantas atrocidades de los púlpitos, donde gente que se quiere ya como que desprender de lo que es verdaderamente el llamado de Dios, el servicio a Dios, la palabra del Señor, y se quieren ahí proponer como que fueran únicos en la historia, quieren adueñarse a veces de la congregación con mucha verborragia, con mucha palabra, y seducir a otros, a veces usando la palabra para sus propios beneficios. Pero la palabra de Dios nos enseña que es solo por la palabra, solo por Jesucristo. Y el tercer solo de Lutero fue solo por gracia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pablo decía: no es por obras para que nadie se gloríe. Es por
pura gracia de Dios, que usted y yo somos salvos. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que nosotros los seres humanos pecadores reciben de forma inmerecida, basándose no en lo que hago, no en los sacrificios, sino en lo que Cristo ya hizo. Ustedes recordarán que antes hasta de rodillas se caminaba. Sí. Y hasta ahora en muchos países hay eso de que tengo que pagar una manta. Yo no sé, una manta es para taparme nada más, ¿no? Pero la gente, tengo que pagar una manta. Y decidí caminar no sé cuántos kilómetros y cargando esto. Entonces el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Yo no puedo jugar una pulseada con Dios. Voy a pasar hambre por tantos días porque voy a ayunar para que vos me hagas. No, a Dios no le vamos a torcer el brazo. Si quiero ayunar porque voy a purificar mi alma, mi vida, mi ser, lo hago. Pero no para torcerle el brazo a Dios. Ustedes me miran muy serio, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, no es por lo que yo diga, no es por lo que yo haga, es por lo que Él ya hizo. Aleluya. Que es imputable. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Esto es todo el gran trabajo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que alcanzó durante su vida, su muerte, pero también su resurrección. Dice Efesios capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, y esto no, por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es don de Dios. Por gracia sois salvos. O sea que no, ni méritos tenemos, porque todo el mérito es del Señor. Lo único que usted y yo fuimos inteligentes y nos tomamos la mano de Dios y vamos llevaditos de la mano. Y ahí es donde está nuestra bendición. Cuando vamos caminando y transitando por las huellas del Maestro. Aleluya, gloria a Dios. La cuarta sola de Lutero, solo fe. Amén, aleluya. Palabra, Cristo, aquí la que hemos visto, gracia, y ahora solo fe. Aleluya. O sea, la salvación, hermanos, solo puede ser recibida por todos nosotros como lo hemos recibido cuando ponemos nuestra fe en aquel, aleluya, que murió por nosotros, excluyendo de esa manera toda posibilidad de que nuestras obras pudieran contribuir en algo. Por eso cité Efesios 2, 8 y 9. Cuando miramos, por ejemplo, Romanos 3, 28, la Biblia también lo reafirma, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. La obra de la ley era terrible. Si erras en una, perdiste las otras 9. No había solución. Por eso Cristo tuvo que venir y cumplir la ley. Aleluya. Él es ese puente entre un extremo de la carretera y otro que fuera barrida ahí en un río, ¿verdad? Por un tsunami. Y ahora quedó ese espacio. Hay gente aquí y gente allá. Y Cristo es ese puente donde nosotros podemos transitar desde el pecado y la muerte hacia la salvación y la vida. Aleluya. Este es el gran sacrificio único, vicario, propiciatorio. Cristo en la cruz entregando su vida por nosotros. Dice la palabra que Él se hizo maldición por causa nuestra. Porque la ley decía, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Entonces Cristo tomó la maldición que estaba sobre nosotros y dice, por ejemplo, unos textos contundentes de la Biblia, que el que no quiere entender porque no quiere, Colosenses 3, 12, 13 y 14 dice, clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros, los crucificó en la cruz, triunfando sobre ellos públicamente, así que nadie los juzgue a ustedes en comida, en bebida, en días nuevos, en festivos, en luna llena, porque estos bárbaros creían todas esas estupideces, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es clara, es frontal. Y nos habla así para remover todos aquellos obstáculos que pueda haber en nuestra mente, toda traición, todo hábito, toda cosa que nos tenía detenido, como que corre una cortina y entramos a visualizar del otro lado, aleluya, los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, solo fe. Porque la salvación puede ser recibida solamente por fe. Somos justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo.
y para la gloria de Dios. Aleluya. Por medio de Jesús somos justificados. La justicia de Dios fue imputada a nosotros, agregada a nosotros, regalada a nosotros. Por eso que podemos gozar y disfrutar de todo esto tan hermoso. La quinta sola de Lutero era solo la gloria a Dios. O sea, no es para mí, ni para los otros que van a seguir con esto, ni hoy en día, ni para ningún pastor, ningún predicador. No, no, no. La gloria siempre es para Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque el propósito de la salvación que nosotros recibimos es glorificar a Dios. Aleluya. Poner de manifiesto las excelencias y las virtudes de su carácter, según dice Efesios, me gusta mucho, denominada la reina de las epístolas. En el capítulo 1, el versículo 4 hasta el 6, dice, según nos escogió en Él, ese pronombre Él es referente a Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y luego dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hechos hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Porque se le antojó, eso es lo que quiere decir, nos perdonó, nos limpió, nos amó, nos tiene hoy aquí en victoria. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya, alábale al Señor. Aleluya. Y dice el 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por los cuales nos hizo aceptos, nos aceptó en el amado Jesús, porque antes éramos rechazados. Acuérdense lo que dice la Biblia, que nosotros estábamos condenados por nuestros pecados, pero que el Señor, aleluya, nos dio esa bendición de ahora llamarnos y hacernos sus hijos y herederos de la gloria y coherederos con Cristo de sus promesas. Qué lindo. Fíjate que Cristo, no desviando el tema, pero tenía doble naturaleza. Él era hombre Dios y era Dios hombre. Y como hombre Dios, Él tuvo sed, Él tuvo que llorar frente a la tumba de su amado Lázaro, sufrió todo lo que puede sufrir en un cuerpo humano. Como Dios resucitó muerto, ascendió en gloria, en fin. Pero como, aleluya, nosotros vemos la palabra del Señor como hombre Dios, entonces Él, dentro de esa limitación en ese cuerpo humano, aunque no la tenía, dice que tuvo que morir para legar, porque todos nosotros somos herederos. Él nos dio a nosotros una herencia, dice Pedro, es incorruptible, inaccesible, celestial y eterna. Aleluya. Y esa herencia la dio Jesús. Dice Hebreos en el capítulo 9:16, creo de Hebreo, que sin muerte del testador no hay testamento. Aleluya. Por eso Cristo como hombre Dios tuvo que morir para firmar el testamento con su resurrección y darnos a nosotros toda esta belleza de la salvación puesta en función de reino. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice 1 Pedro 9, mas vosotros sois, y ya vamos sobre el final, aleluya, linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es por la iglesia Nueva Esperanza, ni por el pacto. No, no, no. Es por Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Linaje escogido por Dios. Somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Aleluya. O sea que no vengo a la iglesia porque me guste, ni vengo a la iglesia para escuchar sermón. Vengo a la iglesia para verdaderamente llenar mi alma, mi espíritu y poder compartir este mensaje a otras personas allá afuera. Porque estas frases, hermanos, representan el corazón de la teología reformada. El resumen de verdades que no son negociables. Aleluya. Gloria a Dios, porque son verdades del Evangelio. Entonces, la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustenten. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solamente abrazar estos principios, necesita obedecerlos, proclamarlos de una manera que garantice, aleluya, que estos sean traspasados a la generación que viene
aleluya, hasta que Cristo aparezca en gloria. Lamentablemente muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y con frecuencia. Y con el tiempo, hermanos, todo lo que es asumido va siendo como que olvidado, relegado, postergado poco a poco. Las nuevas generaciones, hermanos, en los últimos 200 años, desconocen totalmente, a veces parcialmente, la historia detrás de esta teología. Y poco a poco entonces fueron desarrollando, aleluya, una teología liberal al final del siglo anterior, el 19 y el 20, con un pragmatismo de ignorancia total de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención, según lo vimos en la mitad del siglo XX, allí por los años 1950 y 60. Yo no sé cuántos se han percatado de que hay un surgimiento o resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días. Aún dentro de las iglesias, hermanos, que viven de un trasfondo pentecostal. Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover, hermanos, nuevo mover en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos. Aleluya. Y ciertamente la iglesia primitiva no usó esta terminología para hablar de estas creencias. Pero cada una de estas frases está arraigada a la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, que daba continuidad al pacto anterior. A lo largo de la historia, querida iglesia, digamos que la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases, ¿verdad?, que como las que aquí definimos, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de establecer y afirmar lo que ya nosotros tenemos como verdades fundamentales de nuestra fe, que han sido olvidadas, no sé por qué, en el tiempo, o tratando de llamar a las iglesias a sus raíces. Oramos, hermano, y con esto terminamos, que el mismo Dios que levantó a un Martín Lutero, a un Juan Calvino, vuelva a hacer lo mismo, aleluya, en nuestros días. Y que la transformación de la iglesia y de la sociedad, vista tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos, en los años 1500 a 1700, pueda ser vista también aquí en nuestra región, aquí en California y por qué no aquí en Simi Valley. Bendito sea Dios en cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor de cerca. Aleluya. No puedo solo contentarme con venir. Necesito yo remover todos los obstáculos que me impidan alabar, bendecir, glorificar a Dios. Tengo que romper con esas barreras del oscurantismo a veces dentro de nosotros y permitir que verdaderamente Dios se glorifique, que cada servicio sea verdaderamente una alegría, un gozo, restauración, aleluya, y que no estemos mirando el reloj a cada rato y ay, ¿cuándo nos vamos? ¿Y cuándo vamos a terminar? ¿Y por qué no cantan otra canción? Y esa no me gustó mucho. Hay gente así en las iglesias. Claro que aquí no, porque todos ustedes tienen cara de gente santa, ¿no? Esto pasa ya en Miami nada más. Yo los voy a dejar porque veo que están como asustados. Dice, nos grita mucho. No, les prediqué la palabra, Y el Señor nos llamó a esto, hermano. Y yo puedo seguirle hablando de Cristo porque me dice que tengo un minuto, así que en un minuto tengo mucho para decirles todavía. Amén. Los dejo que ustedes digieran esto. Usted sabe que no todo lo que comemos es lo que produce sangre, sino solamente aquello que digerimos. Que usted pueda digerir. Olvídese de repente los primeros 30 minutos que hablamos ahí de la historia, para que usted se centrara en lo que es la reforma protestante. Pero por lo menos las 5 solas de Lutero, que usted se las coma. Aleluya. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo... Aleluya. La gloria de Dios. Y esto es lo más importante, que el Señor se siga glorificando en nosotros, que esta palabra, hermanos, se acuñe y se anide en nuestros corazones y que el Espíritu Santo la selle en nosotros para bien. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces me queda una tarea por hacer. Aleluya, regido por el programa del domingo 31 de octubre aquí en La Nueva Esperanza. Vamos a despedir a todos los amigos que están allí en sintonía a través de las distintas redes. Y espero que ustedes también hayan bebido y comido esta palabra allí en sus hogares. Los que están aquí en los Estados Unidos y los que están en Centroamérica, el Caribe, hasta donde llegue esta transmisión. También saludamos al pastor Roberto, que debe estar en sintonía allá por Uruguay. Aleluya. Como dijo Festo, por poco me persuades. Ojalá que esta palabra, hermanos, se quede en nosotros. Porque no venimos a la iglesia para escuchar un mensaje porque es domingo. Vengo a la iglesia porque tengo necesidad de adorar a Dios. Y porque sé que necesito más que nunca que Dios se glorifique.